Bien, como lo hemos ido viendo hasta el momento, ¿qué es lo que hemos ido creando? Y hemos creado el alineamiento horizontal, hemos creado la rasante del eje de la vía, ¿no? Respetando lo que son las pendientes mínimas y pendientes máximas. A ver, algo que no habíamos hablado era respecto al alineamiento horizontal, ¿no? Bien hemos visto que sí podíamos modificar en el alineamiento vertical lo que son las longitudes de las curvas. De igual forma nosotros podemos modificar todo respecto al diseño, a la geometría en el alineamiento horizontal, ¿no? Entonces abriremos esto que es del alineamiento horizontal, ¿no? Aquí está el nombre con el que habíamos creado este eje. Entonces haciendo clic en la tabla, ¿no? Nos va a salir esto, ¿sí? Entonces, al igual que en el alineamiento vertical, para las curvas horizontales nosotros tenemos los diferentes valores, ¿no? Que están aquí. Bien podemos nosotros modificar lo que es la geometría de nuestro eje en base a, bueno, por pantalla, o también podemos modificar nuestros valores numéricamente desde esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, si yo desactivo para la primera curva, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Que ha trabajado con longitudes de espirales de 20, ¿no? De 20. Ahora, ¿cuánto sería el mínimo que nosotros tendríamos que colocar en la espiral, ¿no? Por los cuatro criterios, el mínimo que nos sale es 27 metros, ¿no? Entonces, ese sería, ¿no?, un aspecto que podemos tomar en cuenta aquí como ejemplo. Que esto, respetando, ¿no?, los valores que hemos ido calculando, ir ajustando de esta forma, ¿no? Y automáticamente el alineamiento va cambiando, ¿no? Va cambiando ahí. Entonces de esta forma también yo puedo ir ajustando en base a todos los valores que necesito, ¿no? Pero tendría que desactivar los candados, ¿no? Aquí estarían las longitudes y respecto a los radios de las curvas se encuentra en este punto. ¿Ya? Bien. Bueno, son detalles, ¿no?, que tendrían que tomarlo muy en cuenta al momento de hacer el proyecto. Entonces aquí ya tenemos, bueno, ajustado nuestro alineamiento, ¿ya? Partiremos o continuaremos desde ahí. Listo. Entonces lo que vamos a hacer antes de crear las secciones transversales, ¿sí?, va a ser en la creación de lo que es el sobreancho, ¿ya? El sobreancho de nuestra vía, ¿ya? Entonces para eso, de igual forma, seleccionamos el eje de la vía. Nos va a salir este cuadro que son las pestañas contextual, ¿no? La pestaña contextual, y en este caso nos vamos a ir a Offset Alignment. Nos va a salir de nuevo un cuadro de diálogo porque bien sabemos que cuando nosotros empezamos a hacer el diseño de lo que son el sobreancho, tenemos que respetar ciertas normas, ¿no? Entonces aquí nos va a hacer también los controles, ¿no? Como hemos visto en el alineamiento horizontal. El programa también nos puede hacer en base a la norma AISTO, ¿no? Pero nosotros trabajaremos, ¿ya? Nosotros trabajaremos en base a este valor, ¿sí? Este valor. ¿Ya? Nosotros vamos a introducir manualmente lo que son los sobreanchos, ¿no? Bien, si nosotros revisamos las fórmulas de la ABC, de la norma, ¿no?, del diseño geométrico de la ABC, vamos a poder determinar que las huelgas o los sobreanchos, tanto en el carril interior como en el carril exterior, ¿no?, para la longitud del vehículo, ¿no?, para la longitud del vehículo, a ver, les mostraré eso, ¿no? Ya, bueno, no sobrepasa, bueno, está entre un rango intermedio, ¿no? Puede ser hasta desde 0.5, que es el mínimo, ¿sí? Desde 0.5 metros, que es el mínimo en sobreancho, ¿ya? Hasta 1, ¿no?, hasta llega hasta casi 1 metro, ¿no? Entonces nosotros podemos trabajar en base a un valor intermedio de estos dos, ¿no?
Bueno, lo vamos a hacer así para el ejemplo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que si nosotros adoptamos, digamos, en el carril interior un sobreancho de 0,8 y en el carril exterior un sobreancho también de 0,8 que nos va a salir por cálculo, entonces podemos trabajar con un sobreancho total de 1,6 metros, ¿no? Ahora, la transición, nosotros vemos que en transición, bueno, vamos a trabajar esto con 60 metros, ¿no? La longitud del espiral. Vamos a explicar esto porque cuando vayamos haciendo el gráfico, ¿no? O sea, con transición entendemos que en estos 60 metros el sobreancho va a ir desde 0, ¿no? Que tendrían una longitud recta, hasta 1,6 en una longitud curva, ¿no? Entonces ahí estaría ese valor de la transición. Bien, lo vamos a ver en el gráfico. Entonces aquí colocamos el ancho de carril 3,65 y 3,65. No vamos a utilizar criterios básicos, ¿no? Nada, solo vamos a trabajar que estamos introduciendo el sobreancho manualmente. ¿Ya? ¿Qué más? El nombre lo dejaremos por defecto. ¿Ya? El programa va a crear este mismo nombre de alineamiento horizontal, pero nos va a mostrar, ¿no? Sin detalle cuál es a izquierda y cuál es a derecha. Entonces lo dejamos todo por defecto en vez de estilos, labels y OK. Entonces el programa nos va a crear nuestro eje, ¿no? Nuestra vía. Ahí está. Ahora aquí bien se puede notar ese sobreancho que ha incrementado, ¿no? Si comparamos en base a una longitud recta, ¿no? Es un tramo recto. Aquí estamos en un tramo curvo, ¿no? Y el ancho se nota, ¿no? El ancho ahí está. Se nota bien. Entonces, ahora diseñaremos el peralte, ¿sí? El peralte sería todo respecto sobre ancho, ¿no? Crearemos el peralte. Seleccionamos el eje de la vía, ¿no? Hacemos que nos va a salir de nuevo en esta pestaña contextual, ¿no? Al seleccionar el eje de la vía. Entonces en Superelevation, ¿no? Ese es lo que es el peralte. Entonces vamos a ir a lo que es calcular, ¿no? Entonces el programa nos va, pues decía, nos va a hacer la pregunta si usted desea calcular el sobreancho, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes opciones, ¿no? Para más de un carril, ¿sí? O para carriles con un solo sentido, ¿sí? Pero entonces vamos a trabajar en base a este penaltado que nos va a hacer el programa, o sea que va a ser rotar respecto al eje de la vía. Tenemos también las diferentes opciones, bueno, yo los voy a dejar eso para que los revisen. Entonces lo que va a hacer aquí es que va a ser rotar el peralte respecto al eje de la vía, ¿no? ¿Para qué punto? Como muestra aquí, para la rasante, ¿no? Entonces vamos configurando, siguen los valores, es simétrico, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser variar, ¿no? El ancho en un normal, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Sabemos que en una longitud recta es 3,65 y el bombeo es de menos 2%, ¿no? El bombeo. Entonces esto es simétrico. Entonces seguimos continuando. Next, en esta parte, ¿sí? Nosotros lo que dice shoulder, o sea, en los hombros, en las bermas, nosotros vamos a trabajar en base a este valor. Vamos a colocar la berma de 1,5 metros, ¿sí? Que esto tiene que sacar de la norma, ¿no? La norma recomienda diferentes valores de berma que están en función a la velocidad de proyecto, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tendría que tener de pendiente lo que es la berma, ¿no? Entonces sabemos que nosotros continúa la misma pendiente, ¿no? Que el carril. Entonces vamos a colocar menos 2%, ¿sí? Bien. Entonces continuamos, sigue. Ahora, ¿cuánto sería el peraltado máximo, ¿no? ¿Cuánto sería el peraltado máximo? Trabajaremos en base al 6%, ¿no? Aquí en el proyecto tendríamos que colocar 8%, ¿no? Que es el peralte máximo que hemos ido adoptando, ¿sí? Entonces, he terminado de grabar, ya continuaremos. Entonces aquí vamos a trabajar en base a un 6%, ¿no? ¿Para cuántos carriles tenemos? Estamos trabajando con dos carriles, izquierda y derecha. Vamos a trabajar en base a la norma a este 2001. Bien, estos controles, ¿no? Significa que el peraltado va
ocurrir en un 100% en la longitud de transición, ¿no? Para la espiral, ¿no? O sea, para la espiral de entrada y de salida en la clotoide. Y en curvas circulares simples, el 66.67% va a estar en la longitud recta, ¿no? Y el resto del 100%, o sea, me refiero a un 23%, va a estar en la curva, ¿no? Si ya lo hemos analizado. Bien, entonces finish. Entonces ya nos ha calculado, nos muestra aquí, ¿no? Ahí están, bombeo normal, a ambos lados de menos 2%, aquí, ¿no? Nosotros sabemos que el bombeo que va, bueno, la transición empezaría desde donde el bombeo es cero, ¿no? Entonces en este caso aquí sería el bombeo cero, ¿no? El bombeo cero en el carril exterior hasta el bombeo máximo en el carril exterior. Entonces a esa distancia lo llamamos transición, ¿no? Bien, esto lo podemos ver en el gráfico, ¿sí? Seleccionando también el eje de la vía, nos vamos a Super Elevation, ¿ya? Y editar, ¿ya? O crear vista, ¿no? Crear vista. Entonces aquí lo dejamos todo por defecto y ok. Entonces nos va a pedir seleccionar un punto donde desea implantar la variación de Peralte, ¿no? El gráfico. Entonces ahí nos va a mostrar, ¿no? Ahí nos está mostrando el gráfico de sobre ancha. Bien, miren, aquí se está traslapando, ¿no? Por eso nos está mostrando este signo de interrogación, ¿no? Vamos a ir ajustando después. Pero, ¿qué es lo que quiero que vean aquí? Que nos ha creado, miren, en base al bombeo normal de menos 2%, ¿sí? Y el bombeo de 6% en el peralte máximo, ¿no? Entonces ahí he estado trabajando y respectivamente todos estos valores que crea, ¿no? Que tendría que tener también nuestros planos, ¿no? Progresivas en los puntos, ¿no? En este caso el run out vendría a ser el aplanamiento que nosotros conocemos, ¿no? El run off vendría a ser la transición, ¿no? La transición, ¿no? Fíjense en este caso, el run off y el run out, ¿no? Estas dos cotas que vemos aquí vendrían a ser lo que son las distancias de aplanamiento, ¿no? Bien, ahora lo interesante de esto es que nosotros podemos ir modificando, ¿no? Ya aquí ya nos ha creado el programa. Entonces seleccionando también el eje de la vía, ¿sí? ¿No? En Super Elevation, o sea, en la transición de peraltado, si entramos en lo que son las tablas de edición, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? La tabla de edición. Entonces podemos ver que para cada curva, ¿no? Podemos modificar parcialmente, ¿no? O sea, me refiero a que para la curva 1 yo puedo modificar los valores de lo que son la longitud de transición, ¿no? El run off, el run out, la longitud de bombeo, digo, de bombeo normal, ¿no? Bueno, todas esas longitudes, ¿sí? Entonces para cada curva yo puedo modificar eso, ¿no? Ahí, separadamente, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros vamos a modificar para esto, ¿no? Que sea traslapado aquí, ¿no? Que sea traslapado aquí. Entonces esto que vendría a ser la curva número 4, ¿no? Esta es la curva número 4. Lo que vamos a hacer va a ser disminuir el valor de la radio, ¿ya? De esta forma nosotros vamos a ajustar esto un poco. Entonces seleccionamos el eje de la vía, ¿no? Entonces aquí tenemos eventual alineamiento, ¿no? Que era la curva número 4. Entonces aquí nosotros vamos a disminuir estas longitudes, ¿sí? En realidad sería la longitud de salida. A ver, pondré un 50. Ya está trabajando con un radio de 250, ¿no? Yo lo puedo poner 200, ¿no? Solamente para mostrarles cómo va a variar. Ha variado tanto en planta como en horizontal y automáticamente ha variado lo que es el diagrama de peraltado, ¿no? Entonces, como se han podido fijar,
todo aquí es dinámico, ¿no? Es lo interesante del programa. A ver, disminuiremos la radio a cuánto, 180, ¿sí? 180. Entonces ahí está un poco más ¿no? Más cómodo. Lo que me refiero, aquí no se van a traslapar también los bombeos, ¿no? Se van a traslapar también lo que son los aplanamientos aquí, ¿no? Bien, entonces de esta forma ya hemos creado que lo que es el alineamiento horizontal con la variación de sobreancho, ¿no? Respecto al eje transversal con la variación de peralte, ¿no? Aquí se puede ver para cada progresiva en todo el alineamiento, ¿no? Entonces con esto ya podemos crear lo que es nuestro corredor, ¿no? El corredor vamos a crear ahora.